¿Cómo ganar dinero con inteligencia artificial? Para 2026, la IA enriquecerá a la gente. La inteligencia artificial va a enriquecer a millones de personas antes de 2026. No es una predicción futurista ni una promesa exagerada. Es una consecuencia lógica de lo que ya está ocurriendo ahora mismo. La verdadera pregunta no es si esto va a pasar, porque ya está pasando. La pregunta incómoda es, ¿quién va a quedar fuera? Y aquí es donde mucha gente se engaña sin darse cuenta. Porque no quedarse fuera no depende de ser genio, programador ni experto en tecnología. Depende de mentalidad, educación financiera y capacidad de adaptación. Durante años nos enseñaron que para ganar dinero había que trabajar más horas, esforzarse más y aguantar. Ese modelo está colapsando. La inteligencia artificial no premia al que más se cansa, premia al que piensa mejor. Mientras algunas personas siguen discutiendo si la IA es peligrosa o si va a quitar empleos, otras ya la están usando para multiplicar su productividad, crear ingresos extra y salir de la pobreza mental y financiera. La diferencia entre unas y otras no es el acceso a la tecnología, es la forma de pensar. El mayor error es creer que la inteligencia artificial es solo una herramienta técnica. En realidad es un amplificador. Amplifica hábitos, decisiones y mentalidad. En manos de alguien desorganizado, sin planificación financiera y con mentalidad de escasez, la IA no genera riqueza. En manos de alguien con educación financiera, disciplina y visión, se convierte en una palanca poderosa de transformación. Por eso este contenido no trata solo de tecnología, trata de dinero, de control financiero y de responsabilidad personal. Si hoy tienes deudas, dependes de un solo ingreso y sientes que el dinero nunca alcanza, la IA puede ser una amenaza o una oportunidad. Amenaza si sigues en automático, oportunidad si decides aprender a usarla con inteligencia financiera. No se trata de hacerse rico rápido, se trata de no quedarse cada vez más atrás, porque el mundo no va a esperar a que te sientas listo. Este video existe para que entiendas algo esencial. La inteligencia artificial no va a enriquecer a todos. Va a enriquecer a quienes estén preparados mental y financieramente. Y la preparación empieza ahora, no en 2026. Lo que hagas en los próximos meses va a definir si miras atrás con arrepentimiento o con orgullo. A partir de aquí, vamos a separar ilusión de realidad y mostrar por qué la IA está ampliando la desigualdad y cómo puedes evitar estar del lado que pierde. La inteligencia artificial no está quitando oportunidades, está revelando quién nunca se preparó para aprovecharlas. Ese es el problema real. La IA funciona como un espejo cruel del sistema económico. Quien no se adapta se vuelve más barato, más reemplazable y más vulnerable. No porque sea incapaz, sino porque nunca fue entrenado para pensar estratégicamente sobre dinero y trabajo. La pobreza en la era de la IA no será solo falta de ingresos, será falta de habilidades y mentalidad. Muchas personas creen que la IA va a eliminar empleos, pero la verdad es más dura. Va a eliminar a quien no aprende. Quien no entiende cómo generar valor, será empujado a tareas cada vez más simples, peor pagadas y más inestables. La IA no compite con las personas. Compite con la ignorancia financiera y siempre gana. Mientras tanto, quien aprende a usarla se vuelve más productivo, más valioso y menos dependiente de un solo salario. El problema se agrava cuando entra el entorno tóxico. Frases como «eso no es para mí», «eso es solo para ricos» o «yo no entiendo de tecnología» funcionan como jaulas mentales. Mantienen a las personas atrapadas en hábitos financieros que ya no funcionan. Endeudarse para sobrevivir, no planificar, no crear ingresos extra y vivir siempre apagando incendios.
La IA llega a este escenario y acelera todo. Acelera el crecimiento de quien ya tiene control y acelera la caída de quien vive en desorden. Para quien ya está endeudado, sin planificación financiera y sin control del dinero, ignorar la IA es un riesgo enorme, porque la dependencia de un solo ingreso se vuelve aún más peligrosa. La falta de educación financiera se vuelve aún más costosa y la ausencia de hábitos de crecimiento se vuelve aún más visible. La desigualdad no nace de la tecnología, nace de la falta de preparación para usarla. Salir de la pobreza en este nuevo contexto exige algo diferente, exige autorresponsabilidad. Exige reconocer que el mundo cambió y que seguir haciendo lo mismo no es prudencia, es negación. La inteligencia artificial no castiga a los pobres, castiga a quien se niega a aprender y premia a quien usa el conocimiento como herramienta de libertad financiera. Entender este problema es el primer paso, porque solo quien reconoce el riesgo real empieza a buscar la solución correcta. En el próximo punto vamos a romper las creencias equivocadas que hacen que la mayoría de las personas ni siquiera intente ganar dinero con inteligencia artificial, aunque tenga todo a su alcance. La mayor barrera para ganar dinero con inteligencia artificial no es técnica, es mental. Mucha gente se bloquea antes de empezar porque cree que la IA pertenece a otro mundo, a otro tipo de personas, a quienes ya tienen dinero o estudios avanzados. Esa creencia es cómoda porque justifica no intentar, pero también es peligrosa porque deja a la persona fuera del juego antes de que empiece. La historia se repite una y otra vez. Cuando aparece una nueva herramienta que cambia la forma de generar ingresos, quienes se consideran incapaces quedan atrás, no por falta de oportunidad, sino por falta de mentalidad. Pensar que la IA es solo para programadores es una forma moderna de mentalidad de pobreza. Es asumir que el conocimiento siempre pertenece a otros y que uno solo puede obedecer o consumir. La realidad es que la inteligencia artificial fue creada para amplificar capacidades humanas, no para exigir genialidad. Hoy existen herramientas que escriben, analizan, organizan, diseñan y planifican. Lo que hace falta no es saber programar, sino saber pensar en términos de valor, resolver problemas y tomar decisiones financieras inteligentes. Eso se aprende, no se hereda. Otra creencia limitante muy común es pensar que se necesita mucho dinero para empezar. Esta idea viene de un modelo antiguo, donde emprender exigía grandes inversiones. La IA rompe esa lógica, reduce costos, acelera procesos y permite probar ideas con recursos mínimos. Quien espera tener capital para empezar, nunca empieza. Quien empieza con poco aprende rápido. En educación financiera esto es clave. No se trata de cuánto tienes, sino de cómo usas lo que tienes. La inteligencia artificial recompensa a quien experimenta con disciplina, no a quien espera condiciones perfectas. También existe la idea de que solo los ricos se van a beneficiar. Esta creencia es profundamente paralizante porque convierte la desigualdad en destino, no en consecuencia. La verdad es que la IA no distingue entre ricos y pobres. Distingue entre quienes la usan con estrategia y quienes la ignoran. Quien ya tiene mentalidad de crecimiento avanza más rápido, sí, pero quien empieza desde abajo puede usar la IA para acortar caminos. El problema no es la herramienta, es la falta de educación financiera para usarla con intención. Aquí entra un punto fundamental. La inteligencia artificial no es un milagro, es una herramienta. Y una herramienta en la mano equivocada no genera riqueza. De la misma forma que ganar más dinero no resuelve la vida de quien no sabe administrarlo, usar IA no resuelve nada para quien no tiene hábitos, planificación ni control financiero. Mentalidad viene antes que ingresos. Sin responsabilidad personal, cualquier ventaja se desperdicia.
Muchas personas buscan en la IA una salida rápida, casi mágica, para sus problemas financieros. Esa expectativa es otro error. La IA acelera procesos, pero no sustituye disciplina. Amplifica resultados, pero también amplifica errores. Si una persona es desorganizada, la IA la hará más desorganizada, solo que más rápido. Si alguien no tiene prioridades, la IA no las crea por sí sola. Por eso es tan importante entender que ganar dinero con inteligencia artificial empieza por ordenar la mente y las finanzas. Romper estas creencias no es fácil, porque implica aceptar que el principal obstáculo no estaba afuera, estaba dentro. Implica asumir autorresponsabilidad, y eso incomoda, pero también empodera, porque cuando entiendes que la mentalidad es el punto de partida, todo cambia. La IA deja de ser una amenaza distante y se convierte en una herramienta concreta, accesible y estratégica. En el próximo punto vamos a dar el paso más importante de todos: entender por qué la inteligencia artificial realmente enriquece a quienes piensan de forma correcta y cómo ese principio se conecta directamente con planificación financiera, disciplina y creación de valor real. La inteligencia artificial no enriquece a quienes trabajan más horas ni a quienes se esfuerzan hasta el agotamiento. Enriquece a cualquiera que entienda cómo crear valor con inteligencia. Este es el giro clave que explica nadie. Durante décadas creímos que el camino era lineal: estudiar, trabajar duro, perseverar y esperar a que alguien recibiera la recompensa. La IA rompe esta lógica. No recompensa el sacrificio científico, sino la capacidad de pensar, organizar y tomar mejores decisiones. Crear valor significa resolver problemas con mayor eficiencia que antes. La inteligencia artificial permite hacer en minutos lo que antes llevaba horas o días. Permite analizar información, producir contenido, automatizar tareas y respaldar la toma de decisiones. Pero solo funciona para quien sabe qué problema está resolviendo y para cualquier otra persona. Sin claridad, la IA se convierte en ruido. Con claridad, se convierte en una ventaja competitiva. Por lo tanto, la diferencia no está en la herramienta, sino en la mente de quien la usa. Otro punto clave es el coste inicial. Antes, crear un negocio, ofrecer un servicio o desarrollar un proyecto requería dinero, tiempo y estructura. Hoy, la IA reducirá drásticamente estas barreras. Permite empezar poco a poco, probar rápidamente y ajustar sin grandes pérdidas. Para quienes viven de la escasez, es revolucionaria, ya que elimina la excusa de no tener capital. Lo que empieza a importar es la disciplina para aprender, la planificación financiera y la constancia en la acción. La IA también cambia la relación con el tiempo. Quienes improvisan viven de apagar incendios y nunca avanzan. Quienes planifican usan la IA como aliada para organizar prioridades, optimizar tareas y liberar energía mental. Esto es inteligencia financiera aplicada a la tecnología. No se trata de hacer más cosas, sino de hacerlas correctas. La IA amplifica este enfoque, acelera lo bien pensado y expone lo mal estructurado. Cuando hablamos de ingresos adicionales, la IA abre posibilidades reales para la gente común. No porque sea mágica, sino porque multiplica las habilidades. Alguien que sabe comunicarse, organizar, analizar o enseñar puede usar la IA para ampliar su capacidad. Pero esto requiere una mentalidad de crecimiento. Requiere abandonar el consumo pasivo y adoptar un uso estratégico. Existe una diferencia entre quienes ganan dinero con IA y quienes solo observan y tienen una clara intención de crear valor. Aquí es donde entra la disciplina. Sin disciplina, la IA se distrae. Nuevas herramientas, nuevas ideas, pero nadie las ejecuta de forma consistente. La disciplina conecta la planificación con los resultados. Define prioridades, establece rutinas y protege el enfoque.
Esto aplica tanto a las finanzas personales como al uso de la tecnología. Quien no controla su dinero, tampoco controla su tiempo. Quien no controla su tiempo, no usa IA. La inteligencia artificial favorece a quienes piensan antes de actuar, quienes entienden que cada decisión financiera, cada uso del tiempo y cada aprendizaje generan un efecto acumulativo. No hay enriquecimiento sostenible sin proceso. La IA acelera el proceso, pero no lo reemplaza. Por eso quienes piensan correctamente avanzan, incluso comenzando poco a poco, porque usan la herramienta dentro de un plan, no como un atajo vacío. Comprender este cambio cambia por completo las reglas del juego. La IA deja de ser algo distante y se convierte en una extensión de tu inteligencia financiera. Y cuando eso sucede, ganar dinero deja de parecer inalcanzable y se convierte en una consecuencia de decisiones bien estructuradas. En el siguiente punto, profundizaremos en el plano práctico y mostraremos cómo esta lógica se traduce en acciones reales para generar ingresos con inteligencia artificial, sin promesas vacías. Ganar dinero con inteligencia artificial en la práctica no empieza con una idea milagrosa, empieza con una decisión clara: usar la IA como herramienta de trabajo, no como entretenimiento. Mucha gente se pierde porque busca la fórmula perfecta, el negocio ideal o la oportunidad única. Eso paraliza. Quien avanza entiende algo más simple. La IA sirve para hacer mejor lo que ya genera valor en el mundo real. Organizar, comunicar, analizar, vender, enseñar, resolver problemas. Cuando miras desde ahí, las posibilidades dejan de parecer abstractas y se vuelven concretas. La primera forma práctica de usar la IA es como apoyo para generar ingresos extra. Personas comunes ya están usando herramientas de IA para producir textos, responder clientes, crear materiales, organizar información y optimizar tareas. No porque la IA haga todo sola, sino porque acelera procesos que antes consumían tiempo y energía. Para quien necesita pagar deudas o aumentar el ingreso sin abandonar su trabajo actual, esto es clave. La IA permite empezar en paralelo, con bajo riesgo y bajo costo, siempre que exista planificación financiera y control del tiempo. Otra aplicación real está en los negocios simples. No hace falta crear una empresa tecnológica. La IA puede apoyar desde un pequeño servicio hasta un proyecto personal. Ayuda a analizar precios, entender demandas, organizar ofertas y mejorar decisiones. Quien tiene mentalidad de riqueza entiende que negocio no es algo grande desde el inicio, es algo que se construye. La IA reduce errores comunes, pero solo si la persona la usa con intención y criterio. Sin eso, se convierte en una distracción más. La inteligencia artificial también funciona como acelerador de habilidades. No sustituye el aprendizaje, lo potencia. Alguien que quiere mejorar en comunicación, ventas, organización o análisis puede usar la IA como apoyo constante. Esto tiene impacto directo en ingresos. Habilidades bien usadas valen dinero. Habilidades combinadas con IA valen más. Pero aquí entra un punto esencial. Sin disciplina no hay evolución. Aprender un poco todos los días, aplicar y ajustar es lo que transforma conocimiento en renta. Para quien está endeudado, la IA puede ser aliada estratégica. No para hacer magia, sino para ayudar a salir del desorden, organizar gastos, planificar pagos, simular escenarios y tomar decisiones con menos emoción y más lógica. Educación financiera aplicada a la tecnología. Cuando la persona entiende sus números y usa la IA para pensar mejor, el dinero deja de ser un caos emocional y se vuelve un problema resolvible. Eso libera energía para crecer. Invertir con poco dinero también se beneficia de la IA, siempre que exista prudencia.
La IA puede ayudar a entender conceptos, comparar opciones y evitar errores básicos. No sustituye el estudio ni la responsabilidad, pero reduce la confusión inicial. Para quien está empezando, esto es importante, porque el mayor riesgo no es perder dinero, es no empezar nunca por miedo o desinformación. Todo esto exige algo que poca gente quiere asumir: uso estratégico del tiempo. La IA ahorra tiempo, pero solo para quien sabe qué hacer con él. Si no hay prioridades claras, el tiempo liberado se pierde. Por eso organización financiera y organización del tiempo caminan juntas. Quien no controla su día, tampoco controla su dinero. La IA amplifica esa realidad. Puede acelerar el crecimiento o acelerar la pérdida de foco. La acción práctica con IA no es hacer de todo un poco, es elegir una dirección, usar la herramienta para apoyar esa dirección y mantener constancia. Resultados no aparecen en una semana, pero aparecen para quien insiste con método. La diferencia entre quien gana dinero con IA y quien solo consume contenido sobre IA es simple. Uno actúa, el otro espera. En el próximo punto vamos a hablar de algo que casi nadie menciona: cómo proteger tu vida financiera en la era de la inteligencia artificial antes de pensar en enriquecerte. Porque sin base, cualquier crecimiento se vuelve frágil. Antes siquiera de pensar en enriquecerse con inteligencia artificial, hay algo que no se puede ignorar: la protección financiera. Sin una base sólida, cualquier crecimiento se vuelve frágil. Y la IA, por muy potente que sea, no compensa una vida financiera desorganizada. De hecho, puede empeorar la situación, ya que amplifica las decisiones. Si estas decisiones se toman mal, las consecuencias se producen con mayor rapidez. Por lo tanto, en la era de la IA, protegerse es tan importante como prosperar. El primer nivel de protección es el control financiero. Ninguna tecnología puede reemplazar el conocimiento de cuánto dinero entra, cuánto se vende y por qué. Muchas personas quieren usar la IA para ganar más dinero, pero no saben qué hacer con el que ya tienen. Esta es una contradicción peligrosa. Sin control, cualquier dinero extra desaparecerá. La IA puede ayudarte a organizar, analizar y visualizar tus números, pero solo si tienes la disciplina de afrontar la realidad sin engañarte. El control no es castigo, es claridad. El segundo nivel es salir de los problemas estratégicamente. La deuda es una forma silenciosa de esclavitud financiera. Consume ingresos futuros, genera ansiedad y limita tus opciones. En un mundo acelerado por la IA, ser engañado te hace aún más vulnerable, ya que reduce tu margen de error. Usar la IA para planificar pagos, simular escenarios y priorizar intereses no es sofisticación, es supervivencia inteligente. Quienes no pagan sus deudas, primero están trabajando para el pasado, en lugar de construir el futuro. El tercer nivel es el fondo de emergencia. Mucha gente lo subestima porque parece demasiado emocionante. Pero el fondo de emergencia es lo que te permite tomar decisiones sobre malas oportunidades y mejores opciones. Sin reservas, cualquier imprevisto te obliga a aceptar lo que venga. Con reservas, tú eliges. La IA puede ayudar a establecer metas, calcular valores y organizar contribuciones, pero la decisión de construir esta seguridad es humana. No hay libertad financiera sin un mínimo de estabilidad. El cuarto nivel es la planificación del crecimiento. Aquí es donde la IA entra de forma más estratégica, no para improvisar, sino para pensar con mayor eficacia. Establece metas, organiza prioridades, evalúa riesgos y decide dónde invertir energía. Crecer sin planificación es arriesgarse. Crecer con planificación es construir. La IA no piensa por ti, pero te ayuda a pensar mejor si te haces las preguntas correctas. Y las preguntas correctas se basan en el conocimiento financiero, no en impulsos.
Protegerse financieramente también significa evitar errores comunes, promesas de dinero fácil, inversiones que no entiendes y decisiones tomadas por la emoción o la presión social. La IA puede analizar información, pero no elimina la necesidad del sentido común. Si no tienes el hábito de cuestionar las cosas, la IA por sí sola confirmará tus errores más rápidamente. Por lo tanto, la base siempre es la misma: disciplina, responsabilidad personal y prioridades claras. Hay algo que a menudo se da a entender: la IA no elimina el riesgo, cambia el tipo de riesgo, reduce algunos riesgos y crea otros. Y solo con una base sólida puedes afrontar esta situación con calma. Quienes viven con limitaciones financieras no aprovechan las oportunidades, les temen. Protegerse es lo que te permite usar la IA de forma inteligente, no desesperada. Cuando el control financiero, la falta de control, los ahorros de emergencia y la planificación se unen, algo cambia profundamente. La relación con el dinero se vuelve más racional, las decisiones deben ser proactivas y la IA se convierte en un aliado, no en una muleta. Aquí es donde la tecnología empática realmente te beneficia. En la siguiente sección miraremos hacia el futuro, hacia 2026, y comprenderemos que realmente puedes enriquecerte con la inteligencia artificial y por qué esto no tiene nada que ver con el éxito, sino con la preparación. Cuando miras hacia 2026, la diferencia entre quienes prosperan y quienes quedan más vulnerables no tiene que ver con suerte ni con talento extraordinario. Tiene que ver con preparación. La inteligencia artificial no crea riqueza por sí sola, crea escenarios. Y en esos escenarios, quien se preparó avanza con ventaja, mientras quien ignoró las señales paga el precio. El futuro no llega de golpe, se construye todos los días con pequeñas decisiones que parecen irrelevantes cuando se toman, pero son decisivas cuando se acumulan. Habrá dos tipos de personas en 2026, las que dirán que la IA les cambió la vida y las que dirán que todo fue cuestión de suerte. La diferencia real estará en lo que hicieron antes. Quien aprendió ahora, aunque con miedo y dudas, llegará con base. Quien ignoró ahora, aunque con excusas razonables, llegará tarde. La IA no va a enriquecer a quien espere el momento perfecto, va a enriquecer a quien se preparó cuando todavía no era cómodo. Quien se preparó entendió que el dinero no se persigue, se organiza. Aprendió a controlar sus finanzas personales, a pagar deudas con estrategia, a crear un fondo de emergencia y a planificar su crecimiento. No esperó ganar más para ordenarse, se ordenó para ganar más. Usó la inteligencia artificial como apoyo para pensar mejor, no como atajo para evitar responsabilidad. Esa persona llega a 2026 con claridad, con opciones y con menos miedo. Quien ignoró la preparación siguió viviendo en automático, dependiendo de un solo ingreso, sin control financiero, sin hábitos de aprendizaje y con la esperanza de que algo externo resolviera su vida. Cuando la IA avanzó, esa persona sintió presión, más competencia, menos estabilidad y más ansiedad. No porque la IA sea mala, sino porque expone la fragilidad de quien nunca construyó base. En ese punto, la tecnología no parece oportunidad, parece amenaza. La gran diferencia no es técnica, es mental. Quien desarrolla mentalidad de riqueza entiende que cada año es una oportunidad de posicionamiento. Aprende a pensar a largo plazo, a tomar decisiones con menos emoción y más estrategia. Sabe que libertad financiera no es un evento, es un proceso. Y que la IA acelera procesos, pero no sustituye hábitos. Sin disciplina no hay transformación sostenible. En 2026, mucha gente va a decir que otros tuvieron suerte, pero la suerte no se sostiene por 3 años. O se está preparado o no. Preparación
Es educación financiera aplicada al mundo real. Es autorresponsabilidad. Es aceptar que el entorno cambia y que quedarse igual no es neutral, es retroceder. La IA no castiga a nadie, simplemente amplifica. Amplifica el desorden y amplifica la organización. Amplifica la improvisación y amplifica la planificación. El futuro no pertenece a quien sabe más tecnología, pertenece a quien sabe usarla con inteligencia financiera, a quien entiende prioridades, a quien controla el presente para construir el futuro. La IA será solo una herramienta más en manos de quien decidió dejar de sobrevivir y empezar a construir. Y esa decisión no se toma en 2026, se toma ahora. Lo que viene después no es una promesa, es una elección. Seguir esperando o asumir el control. En el próximo y último punto, la decisión queda clara. Usar la inteligencia artificial como herramienta para escapar de la pobreza o permitir que ella exponga aún más la falta de preparación. Llegaste al punto donde ya no sirve aprender más sin decidir nada. Después de entender el problema, la mentalidad, la herramienta y el futuro que se aproxima, solo queda una cosa: elegir. La inteligencia artificial no te va a salvar ni te va a destruir. Va a amplificar lo que ya eres y cómo ya vives. Si hoy estás desorganizado, sin control financiero y esperando que algo externo te saque del lugar, la IA solo va a acelerar esa frustración. Si hoy decides asumir responsabilidad, aprender y planificar, la IA se convierte en palanca. Esta no es una decisión cómoda, es una decisión honesta. Nadie cambia su vida financiera viendo un solo video, pero muchas personas cambian su rumbo en un solo momento de lucidez. Ese momento es cuando dejan de culpar al salario, al sistema o a la tecnología y empiezan a hacerse cargo. No desde la culpa, sino desde el control, porque control es poder y poder es elegir. Puedes usar la inteligencia artificial para escapar de la pobreza o permitir que ella exponga aún más la falta de preparación. No hay un punto intermedio estable. El mundo ya se está moviendo. Quedarse quieto no es neutral, es retroceder. Cada mes que pasa sin aprender, sin ordenar y sin actuar, es un mes que cuesta caro más adelante. No en teoría, en la vida real. La buena noticia es que no necesitas ser experto, ni tener dinero, ni empezar perfecto. Necesitas empezar consciente. Ordenar tus finanzas, pagar deudas con estrategia, crear una base mínima de seguridad y usar la IA con intención. No para fantasear, sino para construir. La libertad financiera no llega con un golpe de suerte. Llega con decisiones repetidas cuando nadie está mirando. Si este contenido te hizo pensar, no lo dejes aquí. El pensamiento sin acción se evapora. Apoya este contenido, deja claro que estás dispuesto a prepararte, comprométete contigo mismo a aprender y a actuar. Suscríbete para seguir construyendo esta base y continúa con el próximo contenido, donde vamos a profundizar en cómo usar la inteligencia artificial para generar ingresos reales y organizar la vida financiera sin promesas vacías. La decisión ya está hecha de un lado o del otro. La pregunta es si la hiciste tú o si la dejaste en manos del automático. La inteligencia artificial no va a esperar, pero tú todavía estás a tiempo.